La historia de la contabilidad a nivel mundial y en Colombia, y mi grupo está conformado por Nailet San Juan, Alfredo Moreno, Oscar Liscano y mi persona María Isabel Puello. ¿Qué es la contabilidad? Es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación financiera de una empresa u organización y presenta los resultados a través de estados financieros con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de esta y el control externo. Esta es una actividad tan antigua como la propia humanidad, desde que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer la escritura, ha decidido llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. O sea, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que almacenaba, bienes que prestaba, bienes que daba en administración, etc. Esto dicho por Steve en 2002. Comencemos por la prehistoria. Tenemos que el hombre prehistórico deja constancia del número de sus animales cobrados en cacería. Segundo, no existía escritura, por lo que los registros de las transacciones comerciales se hacían en rocas o árboles, o señales en las paredes de barro de sus casas. Y por último tenemos que el inicio de las primeras tribus. Edad Antigua. En la Edad Antigua se dieron los siguientes acontecimientos. Primero, el nacimiento de la escritura en Mesopotamia, por necesidades administrativas. Segundo, las tablillas de barro, que son consideradas el testimonio contable más antiguo del mundo. Tercero, en Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaban sus testimonios en los tessiae consulares. Estas personas llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Codex. Cuarto, se dieron los primeros vestigios de organización bancaria. Quinto, los templos eran instituciones bancarias. Sexto, surge el Memorial, donde se habla de la partida simple. Séptimo, se instauró el Código Hammurabi, que contenía leyes penales, normas civiles y de comercio, regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, y fue creada por Hammurabi. Octavo, existían los escribanos, que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos del soberano. Noveno, el instrumento material usado por los egipcios para la escritura era el papiro. La Edad Media. Durante la Edad Media se dieron los siguientes acontecimientos. Primero, se consolida el solidus, una moneda de oro que fue admitida como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo, mediante esta medida homogénea, la registración contable. Segundo, las ciudades italianas fueron las primeras en alcanzar un desarrollo y alto conocimiento en la contabilidad. Estas fueron Florencia, Génova y Valencia. Tercero, entre el año 1366 y 1400, los libros de Francesco Datini muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas, considerándose tales antecedentes en Francia. Cuarto, se conoció la existencia de un juego de libros utilizados por la comuna de Génova, que se encuentran llevados haciendo uso de los clásicos términos debe y haber, utilizando acentos cruzados y llevando una cuenta de pérdidas y ganancias, la que resume el saldo de las operaciones subsistadas en la comuna. En la Edad Moderna se desarrolló el método de la partida doble, el cual posteriormente lo perfeccionó Luca Pacioli, quien decía que no hay deudor sin acreedor. En esta época también hubo un importante expansionismo mercantilista, gracias a este método de la partida doble, el cual fue un gran avance para la historia de la contabilidad. La edad contemporánea comenzó con la Revolución Francesa y la siguió la Revolución Industrial, que dio nacimiento a la contabilidad de costos y a la creación de escuelas e instituciones. Esta época también dio lugar a los inicios de los principios de la contabilidad.
Adicionalmente, se crearon normas de auditoría y surgieron nuevos conceptos como lo es el de la globalización y la productividad, entre otros. Esta fue una época llena de desarrollos tecnológicos que ayudaron a la optimización de los procesos de la contabilidad y se dio gracias a las computadoras, que se aseguraban que fueran procesos más confiables. En los inicios de la contabilidad en Colombia, se buscaba que todos los comerciantes llevaran una contabilidad organizada y clara, y para ello se les prescribieron pautas de cómo llevar sus libros de contabilidad con respecto a la época, todo con el fin de que hubiera un orden. Etapa precolombina. La actividad contable era una práctica común, ya que los chiefs realizaban el comercio por medio de trueques. Etapa de la conquista. A medida que los españoles llegaron a territorios estadounidenses, se implementaron prácticas contables. Carlos V nombró a Rodrigo Albornoz como contador real de estas tierras en 1522. Etapa de la colonia. Se establece la contabilidad por partida doble en 1591 a orden del rey Felipe II. Método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. Etapa de la República, el contador profesional. Después de la independencia se continuó usando las técnicas contables traídas por los españoles de acuerdo con las ordenanzas de Bilbao. Queda atrás la universidad colonial y se dio paso al modelo francés en énfasis de profesionalización. Etapa actual, legislación contable. En 1821 se organiza la Contaduría General y 30 años después se constituyó la Corte de Cuentas. En 1873 se elabora el Código Fiscal y se decretaron algunas normas tributarias. En 1956 se crea el Instituto Nacional de Contadores Públicos y 40 años después se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados. En 1960, la Ley 145 de 1960 reglamenta el ejercicio de la profesión y fijó los requisitos para su práctica. En 1961 se expidió el decreto 1651, donde se determinaron normas y procedimientos para ejercer la profesión, llevar contabilidad, autorizar estados financieros, elaborar declaraciones de renta. En el 2009 llegan las NIF a Colombia. Es fundamental la estandarización del lenguaje contable para elaborar estados financieros y es una señal de la evolución del país.